En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenos días, feliz martes 25 de agosto. Por supuesto, yo muy feliz de acompañarlos esta semana mientras nuestra querida Gaudí Peroso se reincorpora a sus labores. Buenos días, Ricardo. Hola, Carelis, buenos días. Bueno, y también falta el señor Carlos Fernández, que pronto también regresa de estas muy merecidas vacaciones. Ambos dos descansando, después nos tocará. Bueno, no sé a ti, a mí sí. Yo creo que a mí no todavía. Bueno, saludos a todos en casa, contentos de iniciar esta mañana con ustedes, acompañarlos como siempre en estas primeras horas de la mañana que son tan importantes y tan decisivas, porque hay que salir con buen pie, con buen ánimo, para que todo durante el día nos vaya fluyendo de forma positiva. Bueno, un abrazo para todas las personas que están sintonizando esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen, a quienes lo hacen por nuestra señal abierta que llega a todo el país. También está la opción de Televen Max, aquí nos vemos, no lo olvide, nuestra plataforma en YouTube, Televen TV y nuestras otras redes sociales en X y también en TikTok, el _noticiero Televen, además de nuestro canal en WhatsApp. O sea, no hay ningún tipo de excusa para que usted no esté conectado a las informaciones de El Noticiero Televen. Claro que sí, estamos en todo, básicamente. En todo, sí, señor. Miren, y cuando en Venezuela decimos aquí nos vemos, es porque aquí nos vemos. Eso es un compromiso, es una cita, eso es formal. Por eso la nueva opción de streaming de Venezuela llega justamente, como dice Carelis, con ese compromiso. Televen Max, aquí nos vemos. Más de 100 canales de aquí y de allá con la programación que te gusta y con paquetes de hasta 110 canales. Entre en televenmax.com.be, descargue y mire, disfrute sin instalaciones, sin cableado y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. Y aquí nos estamos viendo, y para seguir con más informaciones, pues vamos a comenzar a hacer ese repaso por todo lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy en esta primera emisión del Noticiero Televen. Claro que sí, es que luego de 2 meses de los movimientos sísmicos que devastaron La Guaira, la ayuda humanitaria ha disminuido y en su lugar se han incrementado las necesidades relacionadas con el agua, la higiene y los insumos médicos. Diversas ONG como Olvidados y la Asociación Solidaridad Vasco-Ecuatoriana de España y organizaciones religiosas han dado albergue, comida caliente y agua fresca a las comunidades afectadas por los terremotos, las cuales sienten el paro en el flujo de las ayudas como un abandono. Bueno, justamente este es el momento en el que más se necesita la ayuda a estas personas que evidentemente no lo están pasando nada bien. Recuerden que ya han pasado 2 meses, han personas que han perdido sus casas, que han perdido a sus familiares y están en una situación bastante precaria. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ayudar, no deje de hacerlo, ¿verdad? Y cada granito cuenta. Sí, sí. Desde el lugar de donde estamos podemos ayudar y estoy segura que, bueno, que más que nunca, como lo dices, ellos nos necesitan. Bueno, vamos a seguir con más informaciones. Fíjense lo siguiente, justamente en este tema de ayudar, Fede Cámaras anunció el plan Apto como propuesta de la Comisión de Seguimiento y Recuperación Económica para brindar empleo a los afectados por los terremotos. De acuerdo al presidente de la Federación, Felipe Capozolo, el proyecto busca devolver la estabilidad a las familias a través de la capacitación y el acceso al trabajo formal, lo que a su vez fortalecería el tejido productivo en las zonas golpeadas. Esperan que el plan pueda ser usado posteriormente como un sistema de empleabilidad permanente para quienes sufrieron los embates de los sismos, al tiempo que señalaron que van a activar todos los socios internacionales para captar fondos destinados a la aplicación de este plan. Bueno, veamos a ver cuáles son las noticias más relevantes en nuestra cuenta de Instagram. Tenemos que el gobierno anuncia la eliminación de alcabalas policiales en zonas urbanas. Así lo anunció la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante un mensaje dirigido al país con motivo de los 2 meses del doble terremoto. La medida busca transformar el esquema de seguridad ciudadana mediante un incremento del patrullaje activo. Según detalló, el objetivo es avanzar hacia un modelo de protección integral enfocado en el despliegue de patrullas, garantizando un servicio
eficaz y respetuoso de los derechos de la ciudadanía. En la locución no se precisó la fecha exacta en que entrará en vigor la disposición ni cuál será el estatus de los puntos de control ubicados en carreteras y zonas fuera de las avenidas principales. Tema económico, seguimos con más de nuestra cuenta en Instagram. Dice acá, exportaciones petroleras suben 32,8% y dinamizan el Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Este dinamismo externo se combinó con una recuperación de la demanda interna, donde la inversión privada creció 14,7% y el consumo privado encadenó 21 periodos el alza, a pesar de la caída en el gasto gubernamental. No obstante, la prolongada crisis previa y los años de hiperinflación explican que estos indicadores macroeconómicos positivos aún tarden de reflejarse plenamente en la cotidianidad de la población. Bueno, y tenemos por acá Venezuela y Barbados firman declaración conjunta para fortalecer sectores estratégicos. Durante el encuentro, que incluyó un recorrido por Caracas y un hospital de campaña en Guarenas, ambas mandatarias oficializaron áreas claves de trabajo como transporte, turismo, energía y agricultura. Este histórico acercamiento busca consolidar la primera comisión mixta entre ambas naciones caribeñas para impulsar el desarrollo mutuo en sectores prioritarios. Plan en Venezuela renace, 6.509 personas fallecidas y 28% de avance en escombros. Este es el balance, el último balance que se da con relación a lo ocurrido el 24 de junio. El jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, presentó el nuevo balance del boletín informativo semanal Etapa de Reconstrucción. Asimismo, este boletín señala que se han entregado 335 viviendas de un total de 60.785 evaluadas, 35.545 son habitables, 14.239 están restringidas y 11.001 en alto riesgo. En cuanto a las labores de saneamiento y recuperación, el reporte destaca la recolección acumulada de más de 600.000 toneladas de escombros, lo que representa un avance operativo del 28,61% en el marco de este plan de atención integral. Bien, en internacionales, Colombia endurece su política migratoria y prioriza la expulsión de extranjeros irregulares. Tras activar la medida suspendida temporalmente por el reciente terremoto, el mandatario fijó una orden de prioridad, claro, desde Barranquilla. Se actuará primero contra quienes estén cometiendo delitos y posteriormente contra quienes no hayan regularizado su estatus, aplicando la expulsión en el término de la distancia. La orden afectará a un universo amplio de la población migrante, incluyendo a más de 527.000 venezolanos que permanecen sin documentos en el país. Información internacional, en este caso vinculado a Estados Unidos. Ellos no descartan nuevos ataques militares contra Irán y blinda el estrecho de Hormuz. En respuesta al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagheri Khalifat, desestimó las advertencias y aseguró que su país mantiene el respaldo de sus socios comerciales frente a las medidas de la administración Trump. Y en entretenimiento tenemos que Chris Martin sorprendió a Gustavo Dudamel en su despedida de la Filarmónica de Los Ángeles. Martin se apareció en el escenario durante la interpretación de Viva la Vida y cantó junto a la Filarmónica en un momento que fue uno de los más emotivos del evento. La presentación tuvo además un objetivo solidario: recaudar fondos para los miles de venezolanos afectados por el doble terremoto que golpeó varias regiones de Venezuela el pasado 24 de junio. Con esto, Dudamel finaliza su paso por la Filarmónica de Los Ángeles para iniciar una nueva etapa profesional en la Filarmónica de Nueva York, donde asumirá como director musical y artístico desde la temporada 2026-2027. Fue muy emocionante ese video, yo lo vi. Mira, yo soy fan de ¿De los dos? Coldplay, de los dos, entonces realmente es un hito para mí, muy emocionante, de verdad que sí. Así es. Bueno, amigos, vamos a seguir revisando. Bueno, recordarles que estas y otras informaciones están en nuestra cuenta de Instagram, el _ Noticiero Televen. Pero ahora nos vamos con una que vamos a extraer del portal del periódico 2001. Venezuela alcanza su máxima producción petrolera desde el 2019. Vamos a ver cuáles son esos detalles que señala este periódico. En el marco del balance sobre la recuperación económica nacional, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que la producción de crudo en Venezuela alcanzó 1,23 millones de barriles por día. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyecta un crecimiento de 6,5% en el Producto Interno Bruto de Venezuela al cierre del año, encadenando así 21 trimestres consecutivos de expansión. Bueno, y tenemos también en la portada del Universal, destaca que fortalecen lazos
Fortalecen lazos económicos tras cita en Barbados y Venezuela, como mencionábamos anteriormente. Además de Luis Vicente León, advierte riesgos de pensar en dolarizar y pensar sin reservas. El gobierno también anunció la eliminación de las alcabalas policiales, como vemos ahí en la imagen, caos en la autopista por choque de gandola. Vemos las imágenes por acá en donde vemos el choque en la autopista. Con gran retraso vehicular se registró en la tarde de este lunes en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro tras un accidente de tránsito ocurrido a la altura del distribuidor El Ciempés, sentido Petare. El suceso se produjo a pasadas las 5 de la tarde con una gandola que impactó su carga contra la parte inferior del puente del distribuidor Veracruz. Vamos ahora con información deportiva y lo hacemos con una nota del diario Líder. Pirela vuelve a estar en el equipo de la semana en México por tercera ocasión. Acá se señala que Franger Pirela sigue destacando enormemente en la Liga Nacional de Baloncesto Nacional de México. El piloto fue escogido nuevamente en el equipo de la semana del básquet azteca. Esta es la tercera vez, como ya les habíamos dicho, en la temporada que Lalo va al quinteto ideal de la semana, siendo una poderosa arma ofensiva de los freseros de Irapuato. Bien, y antes de la pausa, los dejamos con un video viral de nuestra cuenta de Instagram, @elpisonoticiero-televen. El deportista extremo ruso Sergei Boisov estableció un nuevo récord mundial tras realizar un salto desde un globo aerostático ubicado a 11.551 metros de altura. El descenso comenzó en la estratosfera y permitió así superar la marca anterior de 10.060 metros. Boisov cumplió años el pasado 15 de agosto y tras completar el descenso declaró que consideraba el récord como el regalo más importante que podía darse. Bueno, mis respetos para el señor, pero la verdad, muy arriesgado. Yo no quisiera ese regalo de cumpleaños, gracias. Prefiero verlo. O usar el ascensor. Mejor, más seguro. Sí, señor. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. La política no es un juego, es la forma más solemne de cuidar del destino de los hombres. Eleanor Roosevelt. Seguimos con más del noticiero Primera Emisión. Revisamos información regional. Conductores de camiones cisternas que trabajan hacia el oeste de Barquisimeto, esto es en el estado Lara, exigen mesas de trabajo con la hidrológica con el fin de encontrar una solución al problema de llenado de agua que están teniendo desde la semana pasada. Bueno, nuestro compañero Ramón Vélez nos trae detalles de esta información. Adelante, Ramón. Sí, muchas gracias por el contacto. Son más de 200 cisterneros que están afectados con esta medida desde la semana pasada. Ellos hacen un llamado a las autoridades de Hidroven en la región para que instalen una mesa de trabajo y definan las acciones a seguir para normalizar la distribución de agua en zonas en donde no hay la distribución por tubería regularmente. Escuchemos. Desde el miércoles 19 nos han tenido bloqueado, trancado, porque quieren cambiar la modalidad de trabajo, de la cual no estamos de acuerdo. Entonces, queremos una mesa de diálogo, y ¿qué es lo que hacen? Llaman a uno por uno, que quieren hablar con una sola persona. Y entonces, nosotros somos un equipo de trabajo de alrededor de 250 camiones. Nosotros cubrimos el oeste, el norte, Pavia, Bovare, sus adyacencias que no tienen una gota de agua porque no tienen tubería. Y todas esas partes. Y sin contar las diálisis, hospitales, todos los que no les surtimos ahí. Y las comunidades, que son varios viajes de agua que se le dan gratuitamente a diario a las comunidades. Estos trabajadores de camiones cisternas cubren las rutas de diversas zonas en el oeste de Barquisimeto, también hacia lo que son parroquias cercanas al municipio capital, que es Iribarren. Tal es el caso de Aguedo Felipe Alvarado. Es la información que nosotros tenemos a esta hora desde Barquisimeto, y con esto retornamos el contacto al estudio en Caracas. Gracias, Ramón. Y en Cumaná, estado Sucre, un sujeto fue detenido por presunta estafa continua mediante la venta fraudulenta de vehículos. Reina Castillo nos reporta.
Sí, funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Instituto Autónomo de Policía del municipio Sucre, en el estado Sucre, aprendieron en flagrancia a Carlos Eduardo Castañeda, de 39 años de edad, en el sector Marariología de Cumaná. Según las denuncias recibidas por el organismo policial, el hombre habría utilizado su oficio de mecánico para obtener la posesión de los vehículos de sus clientes, quienes los dejaban en el taller para realizarle diferentes reparaciones. De acuerdo con la investigación preliminar, posteriormente habría dilatado la entrega de los automóviles mediante distintas excusas, mientras presuntamente lo negociaba y lo vendía a otras personas. El reporte señala además que ante los reclamos de los propietarios, el detenido habría prolongado los plazos para responder y en algunos casos habría utilizado dinero proveniente de nuevas ventas para devolver recursos de operaciones anteriores, manteniendo así una cadena de compromisos. La denuncia de varias personas permitieron activar el procedimiento policial, en el cual fueron recuperados 2 vehículos. El aprehendido y las evidencias quedaron a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público en el estado Sucre para las actuaciones correspondientes. Con esta información retornamos el contacto al estudio en Caracas. Adelante. Gracias a nuestros corresponsales. Nos vamos ahora con la prensa también del interior de nuestro país. En este caso, un periódico del estado Monagas señala lo siguiente: las cocuizas cumplen 2 meses sin agua y sobreviven improvisando tomas de tuberías. Ante esta prolongada falla, la comunidad ha recurrido a medidas extremas como abastecerse, como conectar a mangueras de forma independiente desde las redes de escuelas cercanas para llevar el recurso hasta sus hogares. ¡Wow! ¡Qué peligro esto! La situación empeoró debido a fallas en el sistema de bombeo local, afectado por trabajos de mantenimiento eléctrico en el parque del sector. Aunque la zona cuenta con energía continua por su cercanía a un centro geriátrico, el servicio de agua potable sigue suspendido. Atención allí a las autoridades a tomar en cuenta esta denuncia de las cocuizas en el estado Monagas. Bien, y ahora pasamos al diario La Nación. Afectados por escasez de agua denuncian cobros excesivos de cisternas en Bolívar. Esta situación ha obligado a las familias a recurrir a camiones cisterna, cuyos choferes imponen tarifas de hasta 6.000 pesos colombianos por cargamento, sin importar si los hogares disponen de menor capacidad de almacenamiento. Así lo dio a conocer la comunidad de José Félix Rivas. En ese sentido, vecinos manifestaron la desesperación que atraviesa ante el costo del recurso y la vulnerabilidad de sus habitantes, alertando además que en su sector predominan personas adultas y muchas personas discapacitadas, que se ven imposibilitadas de cubrir tales montos. Nota del periódico Portuguesa al Día. Bueno, Fede Cámaras en esa región pide escuchar al sector azucarero ante el impacto de las importaciones. El ingeniero Omar El Choumari, presidente de la institución en la entidad, enfatizó la necesidad de abrir espacios de diálogo institucional donde se escuchen tanto los diagnósticos como las alternativas planteadas por los productores para proteger el aparato productivo local. El líder gremial ratificó el compromiso de la institución con una Venezuela próspera y equilibrada, reconociendo el esfuerzo del sector primario en la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. Bien, nueva pausa en la primera emisión del noticiero. Son las 6:21 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ya venimos. Un robot humanoide chino superó el récord humano de Usain Bolt al correr los 100 metros en 9,39 segundos durante una serie preliminar de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Beijing 2026, sorprendiendo y deleitando a cientos de espectadores. Esta segunda edición de los Juegos se realiza entre el 22 y 26 de agosto para exhibir los avances en la industria robótica china. Allí, 2.056 robots de 666 equipos de 16 países y 6 continentes pusieron a prueba sus habilidades y capacidades en el Estadio Olímpico de Patinaje de Velocidad, en disciplinas que iban desde el atletismo y el boxeo hasta el fútbol y las artes marciales. La competencia coincidió con la Conferencia Mundial de Robots 2026, donde empresas exhibieron cerca de 3.000 productos, entre ellos numerosos robots humanoides, lo que evidencia que, más allá de simples juegos, este evento es una muestra del enorme avance de China en la robótica. Ricardo Rad, Televen.
recorrido internacional. Comenzamos con la siguiente nota. Unas 40 personas murieron en un ataque perpetrado por pandillas en Kings Cove, cerca de la capital de Haití. Según cifras de la ONU, se estima que al menos 26 pandillas controlan el 90% de Puerto Príncipe y sus alrededores. Veamos el siguiente reporte de la agencia AFP. La ofensiva ocurrió el domingo por la noche cuando hombres armados irrumpieron en una iglesia que albergaba a desplazados por la violencia. Según las autoridades locales, además de los fallecidos, el ataque dejó heridos, secuestrados y varias personas desaparecidas. El alcalde, Massillo Jean, describió lo ocurrido como una noche de terror, mientras continúan las operaciones de búsqueda entre los residentes que se refugiaban en el lugar. Los campesinos ya no aguantan más, solo necesitan seguridad. Perdí a 8 de mis familiares en este drama. Que el Estado Central resuelva este problema. No pertenezco a ningún bando. Quiero que el Estado Central nos garantice seguridad porque ya no podemos más. Demasiados campesinos mueren. El gobierno anunció el envío de refuerzos a Kings Cove, un punto estratégico donde grupos criminales buscan ampliar su control territorial. El ataque pone de relieve la profunda crisis que atraviesa Haití, el país más pobre de América. Con unos 11 millones de habitantes, la nación caribeña enfrenta desde hace años una prolongada crisis política, económica y de seguridad, marcada por la expansión de las bandas armadas responsables de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores. La violencia ha obligado además a cerca de 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares, según la Organización Internacional para las Migraciones. Ante el deterioro de la situación, Naciones Unidas respalda una fuerza internacional que a largo plazo debería contar con 5.500 policías y militares extranjeros para apoyar a las desbordadas fuerzas de seguridad haitianas. Seguimos con más información internacional. Heraldo de Honduras nos trae la siguiente nota. Dice: sismo de magnitud 4.4 se registra en Roatán, islas de la Bahía. Acá se señala que hasta el momento la información proporcionada no incluye reportes sobre personas lesionadas como consecuencia de este sismo. Tampoco se detallan daños materiales provocados por el movimiento telúrico que se sintió en Roatán y en otros sectores de islas de la Bahía. Bien, y pasamos a Europa. La razón destaca que al menos 39 heridos y 300 viviendas afectadas por un tornado en el sur de Francia. El tornado de particular violencia atravesó Pomas, una localidad de poco más de 1.000 habitantes, en apenas 2 minutos y causó importantes desperfectos en las viviendas. Más de 120 bomberos, apoyados por especialistas, participaron durante la noche en las labores de emergencia, mientras se esperaban refuerzos de departamentos vecinos. Los servicios de intervención se centraron en asegurar los edificios dañados, especialmente las plantas bajas, para prevenir riesgo de hundimiento. Bueno, Radio Taiwanesa Internacional nos dice que meteorología advierte lluvias torrenciales en el sur y este y prevé alerta máxima por el tifón Saudel el día 26. Según los meteorólogos, este tifón va a atravesar las islas Ryukyu y podría aproximarse a las aguas del norte de Taiwán entre el jueves y el viernes. Por ello, se prevé la posible emisión de una alerta marítima durante la mañana del miércoles 26. La posible activación de una alerta terrestre dependerá de la evolución de la trayectoria del tifón en los próximos días. En este momento vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones en Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Cojedes y Yaracuy. San Juan de los Morros, abundantes precipitaciones con descargas eléctricas con una mínima de 23 grados y una máxima de 30. Puerto Ayacucho esperan precipitaciones con descargas eléctricas con una mínima de 24 grados centígrados y una máxima de 33. Y Mérida parcialmente nublado con una mínima de 6 grados centígrados y una máxima de 18. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos con Ricardo Salmerón.
Saludamos a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram. Ahí está Alexandra Gramática, envía un feliz martes. También Ingrid dice buenos días, La Guaira, no te olvido. Gustavo Castro nos escribe desde San Casimiro. Mabel nos manda mensajes también desde la isla de Margarita. Magdalena Quintero, buenos días Televen. En fin, hay gran cantidad de mensajes que agradecemos. Miss Lady nos escribe desde Cumaná. Nos vamos a ir a la cajita interactiva para ver qué mensajes han llegado la mañana de hoy. Atención con esto porque se acumula basura. Esto es en la avenida Fuerzas Armadas. La situación genera plagas y malos olores. También en el estado de Aragua se señala que pasan más de 6 horas sin luz. No pueden trabajar ni descansar adecuadamente. Y finalizamos con esta denuncia que hacen habitantes de Vista Alegre porque señalan que kioscos reproducen música a altas horas de la noche y esto evidentemente afecta la tranquilidad y el descanso de los vecinos de esta zona. Bien, ahora vamos con los titulares de nuestro noticiero en esta mañana de hoy. El sector comercial de La Guaira enfrenta horas críticas al cumplirse 2 meses del doble terremoto. Manuel da Silva nos trae más detalles en breve. Afectados por el doblete sísmico en el municipio Chacao del estado Miranda aseguran tener secuelas psicológicas. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos amplía la información. Esto va a ser en minutos. El gremio médico del país rindió honores a los galenos fallecidos durante el terremoto del pasado 24 de junio. Vanessa Urbano nos trae el reporte en breve. Fiscalía Mexicana investiga un cargamento de 12 cajas con casi media tonelada de mercurio procedente del norte del país. Hoy tendremos como invitados a Ibeliz Suárez. Ella es presidenta de la Bolsa de Productos de Insumos Agropecuarios de Venezuela. Volpriaven, mejor conocida como la Bolsa Agrícola, y Roosevelt Gutiérrez, presidenta de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del Estado de La Guaira. En los deportes, Sash Neto y Fernando Tatis Jr. fueron galardonados como los jugadores de la semana de las Grandes Ligas. Bueno, y ahora vamos con nuestro querido Adrián Barros para ver qué nos trae el día de hoy. Buenos días, Carelis. Buenos días, Ricardo. Como siempre, un gusto saludarles a esta hora de la mañana, compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Un placer acompañarles. Hoy es 25 de agosto y el 25 de agosto se conmemora el Día Naranja como un llamado global para visibilizar y prevenir, además de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta iniciativa forma parte de la campaña Únete, proclamada por Naciones Unidas en 2008, con el objetivo fundamental de movilizar a la sociedad civil, las instituciones y los gobiernos para construir un entorno seguro, equitativo y libre de agresiones de género. Hacemos, como siempre, una pausa para publicidad en ese momento. Más adelante, Estados Unidos se estaría preparando para revocar hasta 200.000 visas de turismo y negocios. Ya venimos con esto y más. Una terapia personalizada de ARN mensajero contra el melanoma mostró resultados positivos en la fase 3 de un ensayo clínico, según dieron a conocer las farmacéuticas Moderna y Merck. El estudio evaluó el tratamiento experimental de ARNM combinado con la inmunoterapia conocida comercialmente como Keytruda en más de 1.000 pacientes con melanoma de alto riesgo que habían sido sometidos a cirugía. A diferencia de una vacuna preventiva, esta terapia se diseña a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada paciente, con el objetivo de entrenar el sistema inmunitario a reconocer y atacar posibles células cancerosas restantes. Según los resultados preliminares, la combinación logró mejorar el tiempo sin recaídas y reducir el riesgo de metástasis frente al uso de inmunoterapia sola. Sin embargo, el estudio continuará para evaluar la supervivencia general y los datos completos aún deben presentarse y ser analizados por autoridades reguladoras. Adalys Freites, Televen. Continuamos con las informaciones. La producción petrolera venezolana supera actualmente el 1.230.000 barriles diarios, mientras que la economía nacional acumula 21 trimestres de crecimiento. Así lo destacó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante la presentación de un balance sobre la recuperación y estabilidad económica del país a 2 meses de los terremotos. Su nivel más alto
desde febrero del 2019. Hemos suscrito además 50 acuerdos estratégicos en petróleo y gas que incorporarán nuevas inversiones en más de 76 áreas productivas de hidrocarburos en el país. La CEPAL, por otro lado, proyecta el crecimiento de Venezuela en un 6.5% para este año, el más alto de la región, y acumulamos ya 21 trimestres consecutivos de expansión. También anunció una disminución de casi 18% en la brecha cambiaria en nuestro país, pasando de 30 a 12,3%. Por otro lado, destacó que avanzan en trabajos conjuntos con la Cruz Roja para evaluar la situación en la que se encuentran las cárceles venezolanas. Estamos trabajando en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja para revisar las condiciones de los centros de reclusión y seguir atendiendo lo que deba ser mejorado. Queremos que la comunidad internacional conozca de primera mano las mejoras y avances que queremos para nuestro sistema penitenciario. La mandataria encargada también resaltó que hasta la fecha han sido liberadas 1.046 personas y otras 12.000 han recibido beneficios procesales. Anunció además que en los próximos días serán eliminadas las alcabalas policiales en las ciudades y en su lugar será reforzado el sistema de patrullaje a fin de garantizar una seguridad integral y el respeto a los derechos civiles. Y a 2 meses de los terremotos que golpearon a nuestro país, la cifra de fallecidos aumentó a 6.509, lo que representa un aumento de 71 víctimas respecto al balance anterior ofrecido por el Gobierno Nacional el pasado 17 de agosto. En el boletín también se detalla que más de 226.000 personas han sido atendidas en hospitales, 140.000 más que la contabilizada la vez anterior. Además, precisa que 60.785 viviendas han sido evaluadas, 35.545 de ellas fueron definidas como habitables y 11.000 catalogadas en alto riesgo. Hasta ahora se han recogido 600.790 toneladas de escombros, lo que representa el 28,61% del total. El ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que en los temas en la mesa de diálogo entre representantes del Parlamento venezolano y la Asamblea Nacional de 2015 haya sido abordada la situación de los presos políticos. Esto en respuesta a las declaraciones de Dinora Figuera, en las que señala una falta de claridad en la cifra de excarcelaciones. Eso no tiene nada que ver con las ONG. No tiene nada que ver con foro penal, con nada de eso, pero ellos, como ellos facturan y cobran, unos cobran plata y otros quieren cobrar políticamente. Eso no fue tema nunca, nunca. Ahí los temas están muy claros, han sido muy claros los temas planteados y la posición nuestra ha sido muy clara. A mí no me gusta opinar de eso. Ahora, eso es una verdad, lo que estoy diciendo, una gran verdad. Si quieren preguntar, ellos tienen su vocería, pero jamás se han tocado esos temas dentro de la mesa. Jamás. Sobre la propuesta del diputado Antonio Ecarri de avanzar hacia una dolarización formal de la economía venezolana, Cabello manifestó el respaldo de la tolda a las decisiones que tome la directiva de la Asamblea Nacional. Con respecto a las decisiones que toma la Asamblea Nacional, nosotros somos muy respetuosos y ahí evitamos meternos y evitamos opinar. Eso es tarea de la Asamblea Nacional, en su momento tomará las decisiones que de hecho entiendo que ya las está tomando, ¿no? Cabello señaló que la política económica del país debe regirse por la Constitución Nacional. En 13.382 millones de dólares cerraron las reservas internacionales de Venezuela el pasado fin de semana. La cifra representa un incremento del 2,76% respecto a la semana anterior, cuando se ubicaban en 360 millones de dólares menos. Además, si lo comparamos con lo contabilizado al cierre de 2025, estos activos han registrado un aumento del 0,57%, equivalentes a 76 millones de dólares desde el comienzo del año. No obstante, las reservas internacionales del país han tenido un comportamiento mixto en las últimas semanas. La banca privada nacional participará en el programa de ayuda económica a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio para garantizar un proceso auditable. Así lo aseguró Jorge Millán, integrante de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo Nacional. Además, explicó que la inclusión del sector bancario busca asegurar la entrega, transparencia directa de los fondos
a las familias que perdieron sus viviendas. Por otra parte, el parlamentario ofreció un balance sobre el primer ciclo de negociaciones, destacando avances institucionales centrados en la reestructuración del Poder Judicial. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y la primer ministro de Barbados, Mia Mottley, firmaron una declaración conjunta con el objetivo de fortalecer lazos de cooperación bilaterales. Escuchemos. Vamos a trabajar, como lo hemos ya, nos hemos dado la mano, la primera ministra y yo, vamos a trabajar ya en los proyectos concretos en distintas áreas como la energía, la agricultura, la cultura, la educación, el turismo, transporte aéreo y marítimo, y lo más importante, el establecimiento de la primera comisión mixta entre nuestros países. Esta colaboración ha sido primordialmente en el sector de energía y en el sector de transporte y movilización de la gente entre nuestros dos países. Y sabemos que ha llegado el momento donde podemos profundizar y hacer nuestra solidaridad y nuestro trabajo contiguo de una manera mucho más tangible en todo lo que tiene que ver con agricultura, con soberanía alimenticia, con el transporte aéreo y marítimo, e igual con la educación. Mottley también destacó que el personal médico de su país ha atendido 2.700 pacientes y ejecutado 73 operaciones en Guarenas tras los terremotos. Además, dio a conocer que en enero del 2027 comenzará un intercambio entre ambas naciones para formar docentes en inglés y español. Durante años, Colombia funcionó como el principal país receptor del éxodo venezolano. Al saturarse su capacidad de absorción socioeconómica, se transformó en una ruta de tránsito estratégico hacia Norteamérica. Allí, organizaciones de venezolanos denunciaron ante el Congreso estadounidense que la situación migratoria se ha vuelto muy inestable desde 2025 a causa de las políticas de la administración Trump y exigieron un tratamiento individual de cada caso irregular a través de procesos revisables. El informe expone que el fin del estatus de protección temporal del que dependían 607.000 venezolanos, la reducción de los permisos humanitarios y el fin de la prórroga automática de los permisos de trabajo dejaron desprotegidos a los migrantes de nuestro país. Consideran que la aplicación de la ley de enemigos extranjeros de 1798 impide que los casos sean revisados de manera individual, pues invoca la acción basada en vínculos circunstanciales con la banda criminal Tren de Aragua, como lo son la nacionalidad y la apariencia. La Fiscalía chilena formalizó cargos contra 2 venezolanos por presuntos delitos de blanqueo de capitales relacionados con la banda criminal Tren de Aragua y así solicitar su extradición desde Estados Unidos, donde están detenidos. Los sospechosos habrían gestionado una empresa fachada, parte de un entramado de firmas que lograron sacar de Chile cerca de 90 millones de dólares en criptomonedas. Esta red enviaba el dinero obtenido por extorsión y otros delitos a uno de los líderes del grupo, Carlos Gómez, alias El Bobby, detenido en Colombia. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, organismo que interceptó a los imputados, reconoció la alerta chilena mediada por la Interpol y se iniciaron los trámites para la extradición. Bien, Estados Unidos se estaría preparando ya, Washington estaría preparando para revocar más de 200.000 visas de turismo y negocios con el objetivo de frenar el uso de estos instrumentos como una vía para saltar la ley migratoria y quedarse en el país de forma permanente. Se prevé que el Departamento de Estado anuncie en las próximas semanas la revocación de las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026, cuyos titulares solicitaron asilo. Así lo declaró el portavoz del organismo, Tommy Picott. Fuentes locales indicaron que esto no derivaría necesariamente en deportaciones, pues la mayoría de los casos serían reclasificados. Durante la conmemoración de los 81 años de aniversario de la Federación Médica Venezolana, el gremio rindió honores a los galenos fallecidos durante el terremoto del pasado 24 de junio. Más de 15 médicos perdieron la vida y otros 12 sus viviendas. Indicaron que continúan recibiendo aporte internacional para los afectados de La Guaira. Hace 2 días nos llegó un aporte traído por el vicepresidente del Colegio de Médicos de Seúl, de Corea del Sur. Tenemos pendiente lo de la Sociedad de Dermatología Nacional de Brasil, que nos ofreció un aporte, está llegando. En fin,
Ha habido gran presencia de los médicos de manera espontánea a la ayuda de los damnificados de La Guaira. La ceremonia inició con una misa en honor a quienes ya no están presentes, quienes formaron parte de 31 juntas directivas y 29 presidencias que vivieron y asumieron los distintos momentos históricos del país, donde la medicina y dedicación han estado al servicio de los venezolanos, sin olvidar la situación actual de los hospitales. Hoy constatamos hospitales desabastecidos, carentes de insumos básicos, persisten tasas de infecciones nosocomiales superiores al 60% en la red pública y al 35% en el sector privado, junto con brotes endémicos desatendidos. Se liquidaron los programas nacionales de trasplante renal, de médula ósea, de córnea. Las unidades de hemodiálisis operan en condiciones de riesgo por falta de mantenimiento biológico adecuado. Natera también aprovechó la oportunidad de solicitar respuestas en el ámbito político. Queremos elecciones presidenciales, ya digamos que lo más pronto, posiblemente comenzando Tribunal Supremo de Justicia y CNE para septiembre y octubre de 2026 y una fecha electoral presidencial. La Federación Médica Venezolana indicó que mantendrá firmes sus principios y compromiso con sus médicos y el país. Vanessa Urbano, Televen. El CENIAT iniciará un programa de formación y profesionalización de fiscales para garantizar una gestión y atención mejorada de acuerdo con la nueva visión de la institución. El ciclo de cursos se iniciará la primera semana de septiembre e incluirá a todos los fiscales en el ámbito nacional. El PEMSUN fue elaborado con la participación de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública y el Centro de Estudios Fiscales e incorpora contenidos propuestos por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y la Federación de Contadores Públicos. El objetivo del proyecto es profundizar en el conocimiento teórico de la materia tributaria y las competencias psicotécnicas necesarias para un desempeño de alto nivel adaptado a las nuevas dinámicas económicas. En la isla de Margarita comenzó la edición 26 de Ciudad Mural, rindiendo tributo a las raíces de la etnia Guayquerí y a la devoción a la Virgen del Valle, cuyas festividades se inician este 1 de septiembre. Las paredes del poblado se llenan de arte y color para convertirse en una galería a cielo abierto, con la realización de 12 murales a cargo de artistas plásticos regionales, nacionales e internacionales, que reflejarán en cada uno la tradición, cultura e historia de este caserío Guayquerí. Previo a un nuevo aniversario de nuestra Virgen del Valle Guayquerí, y bueno, estamos aprovechando todo este espacio para también traer a nuestro sector el plan El Poblado Renace. Estamos paralelamente con este hermoso proyecto de Ciudad Mural, estamos en el plan de iluminación, el plan de mantener todas las áreas. Para preservar la devoción por la Virgen del Valle Guayquerí, patrona de esta comunidad, los artistas se reunieron con los cronistas y cultores para mantener viva la relación de fe entre sus pobladores y la Virgencita. Partiendo desde la ancestralidad, luego lo que vendría siendo el encuentro de esa identidad ancestral con la época colonial, la influencia colonial, después pasamos a la contemporaneidad y la cotidianidad, y también es muy importante todo el elemento espiritual, devocional. Sin duda alguna, la identidad Guayquerí a lo largo de su proceso histórico está ligado a la Virgen del Valle. Ciudad Mural se extenderá hasta el 26 de agosto. Durante estos días, las personas pueden acercarse hasta la comunidad El Poblado para presenciar cada arte. Las actividades estarán acompañadas de actos culturales y artísticos. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. ¿Por qué defendemos a capa y espada a nuestro equipo de fútbol, nuestro partido político o nuestro grupo de amigos, mientras miramos con distancia a los demás? Hoy analizamos la teoría de la identidad social, un concepto científico que explica cómo nuestro cerebro divide permanentemente el mundo entre nosotros y ellos, y cómo la necesidad de pertenecer puede construir lazos maravillosos o generar profundas divisiones. Esta teoría fue desarrollada en los años 70 por los psicólogos sociales Henry Tafel y John Turner.
ellos demostraron que el cerebro realiza 3 pasos automáticos. Primero, categoriza a las personas en grupos. Segundo, se identifica con uno de ellos para elevar su autoestima. Y tercero, compara su grupo con los demás. Esta dinámica nos afecta a todos sin excepción. Se manifiesta en la rivalidad deportiva, en las discusiones en redes sociales, en el ámbito laboral e incluso en la comunidad. El estudio de Tafel demostró que basta con dividir a un grupo de personas por el color de una camiseta para que inmediatamente empiecen a favorecer a los suyos y a discriminar a los otros. Si bien el sentido de pertenencia nos da seguridad y refuerza nuestra autoestima, su lado oscuro es el prejuicio y la polarización. La teoría de la identidad social también advierte que cuando caemos en la trampa del nosotros contra ellos, perdemos la capacidad de evaluar a las personas por sus méritos individuales, justificamos los errores de nuestro propio grupo y cerramos la puerta a la empatía con quienes piensan o viven diferente. Para disfrutar de nuestras comunidades sin caer en el sesgo o la discriminación, cuestione la lealtad ciega. Reconozca que su grupo o bando no tiene la verdad en todo. Aprenda a criticar con constructividad lo propio y a reconocer lo bueno en los demás. En lugar de enfocarse en lo que los separa de la otra persona, busque identidades compartidas como valores humanos, pasiones comunes o metas en conjunto. Además, practique el discernimiento individual. Evalúa a las personas por sus acciones y su carácter, y no por la etnia, el partido o el grupo al que pertenecen. Pertenecer a un grupo nos hace sentir acompañados, pero es importante que construyamos un criterio para saber que lo estamos eligiendo por nuestro propio mérito. Evite defender ciegamente, escuche y trate de tender puentes de empatía con todos los demás. Bien, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, al menos 100 viviendas fueron afectadas en el municipio Carrizal del estado Miranda, producto del paso de la onda tropical número 40. Ya venimos con esto y más. A 2 meses del doble terremoto que sacudió al país, el sector comercial de La Guaira enfrenta horas críticas. Entre infraestructuras seriamente dañadas, la pérdida masiva de empleos y una paralización económica que golpea el bolsillo familiar, los comerciantes guaireños intentan reactivar sus ventas en medio de un panorama desolador, donde la rutina apenas se recupera a medias. Veamos el siguiente reporte de nuestro compañero Manuel da Silva. En el recorrido que se realizó desde Catialamar hasta Tanaguarena, se constató que mientras en algunos puntos los equipos de obras públicas han logrado despejar vías principales y demoler algunas estructuras, en otros sectores permanecen paralizados bajo montañas de concreto. La acumulación de desechos de construcción siguen siendo el principal obstáculo para que vecinos y comerciantes recuperen sus espacios. Al panorama complejo se le suma el dramático impacto social que ha dejado la paralización económica. Tras la pérdida masiva de locales y puestos de trabajo, el desempleo se ha disparado en la entidad, reduciendo severamente el poder de compra del guaireño. Un 10-15% es lo que estamos vendiendo nada más ahorita. La gente lo que viene a pedir es lo mínimo, lo poquito, porque hay lugares donde está fallando la luz, entonces la gente no quiere comprar sino lo que va a usar al momento, que sea un poquito de pollo, un poquito de carne para poder solventar lo de la comida de ese día. Lamentablemente sí perdí mi trabajo, ando desempleada, tengo una hija también que me ayuda y bueno, nada, poco a poco, el día a día. La transitabilidad en la entidad ha experimentado una leve mejora en comparación con las primeras semanas posteriores al evento sísmico. Sin embargo, desplazarse continúa siendo una odisea diaria para los habitantes. El transporte público opera de manera reducida debido a las desviaciones improvisadas alrededor de las zonas de escombros y al deterioro del pavimento. A esto hay que sumarle las constantes fallas en el suministro eléctrico en diversos puntos del estado, que no solo perjudican la dinámica residencial, sino que complican las labores del comerciante. Entre la recolección de escombros y la inestabilidad de los servicios básicos, el sector comercial y los residentes de La Guaira enfrentan un complejo camino hacia la reactivación. Manuel da Silva, Televen. Gracias, Manuel. Volviendo a nuestra capital, los habitantes del municipio Chacao, afectados por el doble evento sísmico del 24 de junio, enfrentan profundas secuelas psicológicas, lidiando diariamente con la ansiedad, el insomnio y un estado de alerta constante, pero agradecen tener una nueva oportunidad. La salud mental es la más afectada.
algunos no salen del estado permanente de alerta. Yo escucho algo y ya me asusto porque esta pared es la del edificio al lado y esta es la mía, pero yo tengo ahí un hueco, entonces eso a mí me angustia, claro, el más mínimo ruido. De hecho, yo no estoy en este cuarto y tengo la puerta cerrada. Yo lo que hago es venir a revisar. La casa de Luis también resultó afectada. Convive entre grietas en el 30% de su hogar. Daños en mampostería les recuerda aquel 24 de junio. Drenan para poder seguir. El lugar que me ha dado la oportunidad de llorar fue, bueno, por supuesto fue mucho después del terremoto, no había podido asimilar, estaba como en hiperalerta. He tenido la oportunidad, muchas veces obligado para soltar. Utilizo el espacio de mi ducha en las noches cuando intento conciliar el sueño, pues sirve como para drenar. Y sí, siento que eso también es un espacio de vulnerabilidad que debemos tomar. El descanso es difícil, las noches son largas. ¿Cómo son sus noches? Bueno, yo no duermo bien, yo tomo melatonina para tratar de dormir. Pero aunque tome melatonina, igual a veces me despierto, por lo menos el día de la lluvia, el sábado, ni con la melatonina dormí, porque estaba lloviendo y estaba pensando en la lluvia aquí. Cada pesadilla, cada sueño, un movimiento, una explosión desde afuera, un movimiento de un carro, cualquier ruido, pues hace que no duermas completo, que te desveles, que no rindas igual, que no puedas dormir. O sea, ha sido bastante difícil retomar tu día a día. Entre las reparaciones y preocupaciones por los costos de reparación, se sienten ajenos a su entorno y sus dinámicas son diferentes. Cambió todo, porque uno está más nervioso, está más atento, pensando en tantas cosas. Le cambia a uno la vida en todo, más cuando lo viviste dentro de la casa, que estás dentro de tu casa y sentir todo ese estruendo, toda esta cuestión, pasar la noche en la plaza. Sus hijos la ayudan económicamente desde Alemania. Por ahora la señora Pía se mantiene tejiendo y apoyándose con su perrito. Espero que esto sea una lección para todos en donde indistintamente del daño que hayas tenido, pues valoremos nuestra vida y cómo podemos salir adelante a pesar de. Entre tanto, los chacaoenses viven con el recuerdo y el miedo del pasado doble terremoto que ocurrió el 24 de junio. Las paredes de zinc forman parte ahora del municipio, ocultando las zonas de desastre. Eso que acaban de ver son las bases de lo que en algún momento fue el edificio Petunia. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Gracias, Daniel, por el reporte. Y al menos 100 viviendas fueron afectadas en el municipio Carrizal del estado Miranda, producto del paso de la onda tropical número 40 en la entidad. Según los datos oficiales, al menos 5 sufrieron colapso total. Génesis Rivas nos tiene los detalles. En este momento me encuentro en el sector Brisas de Oriente, que fue el área más afectada producto de las intensas lluvias que se registraron durante la tarde-noche de este domingo. De las 100 viviendas que resultaron afectadas, 60 se registraron justo en este sector donde me encuentro. Incluso tuvimos conocimiento de que hay 21 familias que quedaron incomunicadas del sector Los Chorritos, 2 que queda justo en esta comunidad luego de que un puente colapsara y bueno, en efecto no les permitiera ni el ingreso ni la salida hacia estos sectores. Según las propias palabras de la alcaldesa, se registraron más de 100 taludes y más de 15 árboles caídos. Incluso ella nos comentó cuál es el plan de atención que tienen respecto a las personas que quedaron sin hogar o que quedaron bastante afectadas por las lluvias. Nuestra propuesta, que nos las ha orientado el Gobierno Nacional, es incluirlas dentro del plan post-terremoto en nuestro país para, bueno, a medida de lo posible, optar por viviendas. Sin embargo, las viviendas solidarias es el primer punto de refugio, que es la familia, que es el vecino, y en eso ya están nuestros familiares del municipio dando una mano amiga, así como hemos recibido desde el suceso de los terremotos a personas del estado de La Guaira, también estamos recibiendo a nuestros propios vecinos y la propuesta es que se sumen al censo, ¿no?, para optar por viviendas en todas las construcciones que está realizando el Gobierno Nacional en estos momentos. La alcaldesa exhortó a las personas que se encuentran en viviendas que resultaron afectadas
afectadas o que se encuentran en riesgo, pues no permanecer en ellas. Esto ante la posible llegada de nuevas ondas tropicales al país. Esta es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase con ustedes al estudio. Adelante. Gracias, Génesis. Autoridades del Frente Preventivo del Estado Monagas iniciaron una campaña de conciencia sobre el ahorro energético con el objetivo de promover el uso responsable de la energía. Aquí se encuentran más de 24 instituciones que integran el Frente Preventivo y todas las instituciones aliadas del Ministerio Interior y Justicia. Esta jornada busca concientizar a cada ciudadano monaguense en pro del bienestar del ahorro energético por la situación país que estamos viviendo y del fenómeno y el cambio climático que cada día nos acecha más en el estado Monagas. El despliegue inició en las instalaciones del terminal interurbano de Maturín con charlas y entrega de volantes. Además, en las unidades de transporte público será publicada información sobre la importancia del ahorro energético. Iniciando desde hoy lunes lo que es la jornada de concientización hacia todos los transportistas, los usuarios del terminal, más de 12.000 personas que semanalmente transitan a través de este puerto terrestre, se lleven y comencemos nosotros a regular, a mejorar lo que es nuestro sistema energético. De esta forma nosotros seguiremos contribuyendo a lo que es la formación de cada una de las personas. Esas luces que tenemos en la casa, equipos electrodomésticos. Si nosotros ahorramos la energía, creamos vida. Massa detalló que la campaña se extenderá a las principales plazas de la ciudad de Maturín durante toda la temporada vacacional y también se mantendrá en este puerto terrestre. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Gracias, Lacey. Y más de 456.000 toneladas de asfalto usados en 317 kilómetros de vialidad recuperadas es lo que ha logrado el Plan Estatal de Asfaltado en el Zulia, que involucra a los 3 niveles de gobierno. Las vías que comunican a Falcón, Mérida y Táchira con el Zulia se están abordando en frentes de trabajo. Es una iniciativa que se hace desde el gobierno nacional a través de los ministerios, la gobernación y las alcaldías de toda la región. Pero tenemos frentes activos en San José de Perijá, en el municipio Machiques de Perijá, tenemos frentes activos en la avenida Urdaneta, en el municipio Santa Rita, en la Lara Zulia. En el eje metropolitano recuperaron 2.8 kilómetros de vía, en especial la llamada Zona 11. Instalaron sistemas de televigilancia y módulos de seguridad para cuidar a quienes usen la zona comercial. Ya quedan activas estas 48 cámaras, en total son 178 entre Maracaibo, San Francisco, el puente sobre el lago de Maracaibo, que se van a ir multiplicando. En el casco central también se instalarán sistemas de televigilancia, también en las zonas más críticas, para evitar no solo los accidentes de tránsito, también reducir la incidencia delictiva. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. En 2 hospitales del estado Lara fue activado un plan quirúrgico especial gratuito para atender de forma progresiva distintas patologías. Las jornadas comenzaron en un hospital dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda. En este último se están priorizando diversas intervenciones, especialmente en el área de traumatología debido al prolongado tiempo que tenían varios pacientes en la lista de espera. Sí, lo decía que y ahí bajo las coordinaciones previas, un poco algunas solicitudes, algunos casos específicos que viene trabajando el Hospital Central, con las coordinaciones que hicimos en esa área que tanto demanda el tema de la traumatología, que el comandante Luis Raya lo ha explicado 1 y 1000 veces, de las previsiones que hay que tomar, porque sin duda es muy complicado, pero tenemos distintas, son 7 especialidades que estamos abordando, por supuesto, de esta traumatología. El despliegue médico forma parte de la agenda organizada por la alcaldía como parte de los obsequios para la ciudad de Barquisimeto de cara a la celebración de sus 474 años el próximo mes. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En el marco del aniversario número 81 de la Federación Médica Venezolana, se enalteció la labor de los profesionales de la salud durante todas estas décadas y también se reconoció el trabajo de los medios de comunicación de informar en tiempos difíciles. La prensa es fundamental, su actividad, su presencia en la calle, en los hospitales, no solamente a los nacionales como son ustedes, sino también a los internacionales que son venezolanos y que nos abren su ventana pública para informar al mundo qué es lo que está pasando en Venezuela.
El Comité Ejecutivo de la Federación Médica aprovechó la oportunidad de otorgar un reconocimiento a varios periodistas del país, entre ellos nuestra compañera Vanessa Urbano, por su destacada labor y compromiso. Bien, momento de revisar los números que mueven al país. Veamos lo que nos tiene preparado Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a analizar el más reciente informe del Banco Central de Venezuela sobre la expansión de nuestra actividad productiva y cómo esta senda de recuperación en el país puede convertirse en una herramienta concreta para ordenar tus compras, cuidar tus costos y blindar las finanzas de tu hogar. Empezamos. Entremos de lleno en los datos oficiales. El Banco Central de Venezuela informó que el Producto Interno Bruto aumentó un 7,14% interanual en el segundo semestre de este año. Con este resultado, el país alcanza 21 trimestres continuos registrando variaciones positivas en su nivel de actividad económica a nivel general. ¿Cómo se desglosa entonces este avance? El motor principal estuvo en el sector petrolero, que creció un 9,10%, mientras que la actividad no petrolera repuntó un 5,79%. Esta dinámica favorable responde a una mayor oferta y liquidación de divisas para la producción nacional, sumada a la sinergia comercial entre sectores clave. Sin embargo, ¿por qué este porcentaje macroeconómico te importa directamente a ti en la calle? Cuando el Producto Interno Bruto se expande de manera sostenida, significa que hay más movimiento en la cadena de suministros. Se traduce en mayor disponibilidad de inventarios en anaqueles, menor fricción para que las empresas adquieran materia prima y una mayor estabilidad operativa que impacta de forma directa en el ticket de supermercado y la regularidad de los servicios esenciales que contratas todos los días. La macroeconomía marca la pauta, pero la microeconomía requiere acción concreta. Para aprovechar este crecimiento, aplica estas 3 recomendaciones financieras. Primero, diversifica tu inventario hacia rubros de mayor rotación. Si tienes un comercio o prestas servicios independientes, aprovecha el incremento del 5,79% en el área no petrolera para abastecerte de bienes de demanda constante. Mantener productos en movimiento continuo protege tu liquidez frente a desfases en tus costos de reposición. Aplica la regla de reinversión productiva. Ante un entorno de mayor actividad comercial, destina al menos un 20% de tus ingresos netos mensuales a la mejora técnica o digital de tu negocio, herramientas de trabajo, software de facturación o canales de cobro rápido. La productividad es tu mejor activo en tiempos de crecimiento. Y negocia alianzas de suministro de mediano plazo. Con mayor disponibilidad de divisas en las cadenas productivas, acércate a tus proveedores habituales para pactar compras programadas con descuentos por pronto pago, asegurando mejores márgenes de ganancia. Y esto nos lleva a la pregunta del día. Fabián, si el PIB creció más de un 7% este trimestre, ¿por qué no se siente en la calle? La respuesta es que el crecimiento económico general muestra la dirección positiva del país, pero la recuperación de las finanzas personales requiere consolidación. Aunque hemos tenido algunos años de crecimiento sostenido, aún falta tiempo para recuperar el tamaño de la economía de 2013. Es como haber caído al último sótano, empezar a subir y estar más cerca de llegar a planta. Aunque no hay duda que Venezuela está mejorando, aún se necesita tiempo para que el efecto permee a nivel generalizado en la población. En resumen, el crecimiento del 7,14% reportado por el Banco Central ratifica la senda de recuperación productiva en el país. Sácale provecho planificando tus compras, cuidando tus costos y enfocándote en la productividad. Y el tip del día: cuando la economía se mueve, la disciplina financiera multiplica tus resultados. Invierte en eficiencia y haz que el crecimiento trabaje para ti. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Ricardo Salmerón conversará en la entrevista con Ibelice Suárez, presidenta de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela. Ya volvemos.
Amigos, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. En esta parte de opinión te contamos con la presencia de Ibelice Suárez. Ella es presidenta de la Bolsa de Productos de Insumos Agropecuarios de Venezuela, Bolpriaven, mejor también conocida como la Bolsa Agrícola. Buenos días, Ibelice, bienvenida. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, hay un tema que está en el tapete y justamente es lo que estábamos conversando durante el corte comercial y tiene que ver con la cosecha, en este caso 3 rubros que son importantísimos: maíz, también en la del azúcar y ¿cómo está en este momento la situación con los productores que hemos visto que están protestando por el tema de que no les compran la cosecha o no se les compra la cosecha, amén de que ha habido una decisión por parte del Ministerio de Agricultura? Sí, eso es correcto. Venimos escuchando desde hace varias semanas la problemática específicamente del arroz. O sea, los productores de arroz que se están reclamando porque no logran colocar su producto. Y no logran colocar su producto, además están viendo cómo está entrando producto importado, arroz importado. Entonces dicen, mira, arroz importado, cuando tenemos la entrada de cosecha, eso crea entonces unas distorsiones y el productor venezolano no puede vender. Ahora, la pregunta está muy clara: ¿por qué preferimos el arroz importado a no a la producción nacional? Bueno, yo creo que todo el mundo prefiere la producción nacional. Sin embargo, este país no somos autosuficientes, ¿no? Cuando los productores de arroz, aquí se consume muchísimo arroz en Venezuela. Prácticamente nos falta todos los días en el almuerzo, por ejemplo. Eso es así. Y todos estos demás rubros que también estamos viendo con problemas, o sea, el maíz, el azúcar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? El productor toma la decisión de sembrar. Entonces, en el momento de cosecha están viendo cómo están entrando barcos con producto importado. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Cosechan y cuando tratan de vender su producto tenemos a una agroindustria que tienen los almacenes llenos de producto importado. Entonces no hay forma de colocar la cosecha. Y hay que entender que estos productores, cuando siembran y cosechan, tienen una cantidad de deudas con sus proveedores. Entonces necesitan que esos ciclos sean continuos y dinámicos. Recuperar la inversión, ¿no? Completo, por lo menos todos los costos de producción, lo que les llevó a sembrar eso. Ahora, ¿es más barato ese arroz o ese maíz o ese azúcar que llega importada a la que se produce en el campo venezolano? Bueno, generalmente sí, porque Venezuela todavía no es tan competitiva. Nuestros productos son más costosos que el que viene el importado. Sin embargo, si tenemos una política coherente, si tenemos una planificación para evitar que eso suceda, ¿cómo se evita? Bueno, haciendo que el productor sea mucho más eficiente y tomando la premisa de que hay que colocar la cosecha nacional antes de dar los permisos de importación del producto que viene de afuera. Ahora, hubo una decisión por parte del Ministerio de Agricultura de dar preferencia a lo que es la producción nacional antes de lo importado. ¿Cómo ve usted eso? Sí, eso estamos oyendo de un tiempo para acá, donde hay que... Te explico algo, hay muchos de los productos importados de la materia prima que se requiere para la producción de alimentos que vienen de afuera, son importados. Para importar en este país, el gobierno tiene que otorgar unas licencias de importación. Eso ha sido siempre, hasta el día que en verdad seamos autoabastecidos. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? El problema es cuándo otorgar esa licencia de importación, que no ocurra cuando está entrando una cosecha, porque obviamente el producto nacional no se va a colocar. Aquí la norma que se tiene, o sea, la idea que mantuvo el gobierno es que antes de otorgar las licencias hay que colocar el producto nacional. Entonces, todas aquellas agroindustrias o importadores que quieran traer un producto tienen que comprar la contraparte en la producción nacional. Y eso es un poco lo que queremos a través de la Bolsa Agrícola, de apoyar para que eso se logre con una buena planificación. Ahora, además de colocarlo, también está el precio, ¿no?, al que se vende, justamente para que ese productor venezolano pueda recuperar la inversión que hizo. Claro, eso es así. Hay varias variables. Es saber a quién le voy a vender, el precio que me van a pagar y cuándo me lo van a pagar y entregar ese producto. Y eso es un poco lo que se quiere con la Bolsa Agrícola. La Bolsa Agrícola puede resolver toda esa dinámica, porque para eso estamos, ¿no? Desde que nos creamos a principios del año 2000. La Bolsa Agrícola tiene una serie de instrumentos bien interesantes de contratos. Tenemos los contratos de entrega futuro, que son los adecuados para este tipo de situaciones. ¿Qué significa eso? Que yo soy un productor de arroz o soy un productor de maíz. Entonces yo voy a sembrar. Entonces en el momento de la siembra yo realizo unos contratos de entrega futuro con las agroindustrias que normalmente necesitan esa materia prima para su proceso productivo. Entonces se firma un contrato a través de la bolsa
de que el productor voy a entregar un producto en tal fecha a este precio que es acordado entre las partes, por eso es que existe ese contrato a través de la bolsa donde especifica precio acordado entre las partes, la cantidad que se va a recibir y el sitio donde se va a recibir y las condiciones de calidad. Entonces, con ese contrato de entrega futuro todavía no se ha cosechado, inclusive puede ser que ni siquiera se haya sembrado. Entonces, con ese contrato, la agroindustria que ya se comprometió a comprar esa producción de arroz o de maíz, se voltea al ministerio y dice, yo estoy ya comprando tantas toneladas de arroz o de maíz con estos productores a este precio y me lo van a entregar en tal fecha. Entonces, claro, con ese contrato el gobierno ya sí puede dar las licencias. O sea, que sirven como un puente, importación, ¿no?, entre la agroindustria y el productor. Es un puente, es un vehículo, es un contrato bursátil del mercado de valores que tiene que ser cumplido porque además la bolsa actúa como compensación. La bolsa va a ser el garante que el dinero que pague la agroindustria al productor pasa por las cuentas de la bolsa y entonces se realiza y llega todo a feliz término. Y con ese contrato a la industria le otorgan las licencias de importación dependiendo de lo que compró de la producción nacional. ¿Y cómo se accede a ese mecanismo? Nada, es a través del mercado de valores. La Bolsa Agrícola somos una empresa que somos reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores, realizamos operaciones todos los días, esa es la función y la naturaleza de nosotros. Tenemos todo un sistema digitalizado donde los contratos que se realizan a través de nosotros son firmados por ambas partes, tanto por los compradores como los vendedores. Esa data es supervisada, regulada y notariada, y con esa data se envía al ministerio y el ministerio puede tomar la decisión del otorgamiento de esas licencias. Ahora, ¿por qué cree usted que no se toma en cuenta o no se le da la importancia a este mecanismo que ustedes están planteando, que justamente vendría a solucionar este problema que vemos que es recurrente, porque no solamente ha ocurrido este año, sino en los anteriores también lo hemos visto, ¿no? Bueno, porque yo creo que es un poco también de desconocimiento. Siempre han visto a la bolsa agrícola como para comprar y vender, pero es que la bolsa agrícola es más allá de eso. La bolsa agrícola no solamente comprar y vender productos agrícolas, es también conseguir financiamiento para todo lo que es la producción agrícola, pero también es una herramienta que puede utilizar el gobierno para este tipo de situaciones cuando hay un exceso de producción o cuando se requiere producto importado. La bolsa tiene los mecanismos a través de diferentes operaciones para poder dar respuesta a que esto se haga de la manera más transparente y la manera más efectiva, porque aquí es todo, en la bolsa todo es economía real, todas las transacciones que se hacen en realidad es un dinero que va de un comprador a un vendedor, es monitoreado bajo un sistema que tenemos nosotros, que es un sistema digitalizado. Entonces el mecanismo existe. Tu pregunta es, yo creo que es un poco también de desconocimiento, que nos visualizan como un mercado de compra y venta nada más, y la bolsa es mucho más que eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con Ibelice Suárez, presidenta de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, Volpriaven, también, como lo hemos dicho, conocida como Bolsa Agrícola. Ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando con Ibelice Suárez, presidenta de Volpriaven, la Bolsa Agrícola. Hablábamos también en el corte acerca del tema del financiamiento, porque eso es una de las principales solicitudes que hemos escuchado de parte de los productores agropecuarios en nuestro país. La falta de dinero y la posibilidad entonces de poder invertir para tener mejores maquinarias, para tener de repente comprar la semilla, poder acondicionar el campo, poder acondicionar los rebaños para que sean competitivos. ¿Puede Volpriaven ayudar en ese tema, el financiamiento al sector agropecuario? Sí, efectivamente sí lo puede ayudar. El tema del financiamiento es un tema en el cual estamos viviendo todos los venezolanos con una escasez enorme. Bueno, tenemos una banca también un poco manos atadas con un encaje muy alto, ¿no? Inversionistas, bueno, cada vez son más pequeños. Sin embargo, la bolsa sí ofrece más de 7 instrumentos financieros diferentes. Hay unos que tienen mayor viabilidad. El sector vegetal es un sector, porque como son la mayoría de las plantaciones de los proyectos son de ciclo corto, entonces hay una posibilidad de mayor financiamiento. El sector ganadería es un sector más complicado porque requiere financiamiento a largo plazo, a más de un año, y eso es lo que cada vez es complicado. Pero en la bolsa agrícola tienen instrumentos financieros que se adecúan
a cada una de las etapas del proceso productivo de cada empresa o unidad de negocio. Tenemos unas operaciones que son, yo siempre les digo que esa es la joya de la corona, que son las operaciones de compra y venta de los bonos de prenda. ¿Qué quiere decir? Todo inventario vale dinero. Si una agroindustria tiene un inventario porque en este ciclo compró mucho producto, lo tiene almacenado, con ese producto se puede generar unos títulos valores que pueden tener acceso a financiamiento muy rápido. Tenemos también todo lo que es el mercado de facturas, o sea, las facturas también le generan un financiamiento interesante a pequeños, medianos y grandes. Tenemos también unos certificados de inversión que estamos sacando y además ya nos abrimos a lo que es el mercado, la oferta pública. En la oferta pública es una forma también de darle servicio a pequeños, medianos productores o agroindustrias que necesitan financiamiento, inclusive para el sector ganadero, porque esas operaciones de oferta pública tenemos inclusive a más de un año. Entonces sí existen instrumentos de financieros, no para lo que son las necesidades de este país. Este país tiene, en verdad, el sector agrícola tiene varios años de crecimiento y podría tener un crecimiento muchísimo mayor si tuviera acceso a mayor financiamiento. Pero la bolsa sí puede satisfacer, como realmente lo está haciendo, en financiamientos pequeños, medianos, y también está abierto lo que es la parte de los inversionistas. Fíjese, es importante porque quizás una gran empresa agroindustrial tiene los mecanismos como para acceder a esos sistemas que usted habla de financiamiento a través de la bolsa agrícola, incluso también los medianos productores. Quizás los pequeños productores se pueden sentir como un tanto intimidados de llegar a utilizar esos instrumentos. Sí, eso es cierto. La bolsa cuando arrancamos a principios del año 2000 y por los volúmenes siempre se concibió como una bolsa para grandes actores y es así por economías de escala. Sin embargo, también hemos hecho grandes campañas con sectores más pequeños, en ese entonces con el sector de café, con el sector cacao, que le hemos dicho hay que organizarse, les podemos ayudar a organizarse, porque en la medida que se organizan, que se agrupan, tienen una capacidad de negociación mucho mayor. Esto es más que todo por capacidad de negociación, también para la obtención de ese financiamiento. Es la falta de formalidad del sector productor primario de ciertos actores que al no estar acostumbrados a tener sus estados de cuenta, sus balances auditados, se les hace todavía aún más difícil acceder a ese financiamiento. Sin embargo, la bolsa agrícola también puede atenderlo en la medida, en proporción a lo que es el tamaño de esa persona que necesita ese financiamiento. Hay otro tema allí que conversábamos el día de ayer con el presidente de Fedenaga, que es el tema de la titularidad de las tierras, porque eso es lo que de alguna forma es una garantía al momento de solicitar ese préstamo que hacen en el caso de Volpiabrén, por ejemplo. Sí, bueno, en el caso de Volpiabrén nosotros no nos metemos en el tema de titularidad de la tierra ni nada. Al sector ganadero le hemos propuesto en estas operaciones de oferta pública, la garantía es el propio ganado. Entonces eso es interesante porque es un activo que lo tienen ahí. Que está más que se ve. Además, uno te puede hacerle seguimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo ve usted las acciones que va adelantando el Ministerio de Agricultura y Tierra con relación a todo? Bueno, hay un nuevo ministro que, digamos, entró este año, tiene pocos meses en el cargo, pero ¿cómo ve usted el panorama, en todo caso, que se vislumbra para el agro venezolano, para la parte agropecuaria? Bueno, somos bien optimistas en la bolsa, nos trabajamos muy de cerca, a pesar que somos una empresa privada, el hecho de que somos regulados por la SUNAVAL, entonces, y que estamos en el sector agrícola, las políticas las pone el gobierno. Tenemos muy buenas relaciones con los diferentes ministros, tanto Agricultura, Alimentación, el ministra de Finanzas. Entonces, bueno, lo que hacemos es, aquí tenemos el vehículo, aquí tenemos los mecanismos, utilícenlo, y cada vez son más receptivos porque están visualizando que es un vehículo que resuelve los problemas. Y más allá que resuelve los problemas, es lo que estábamos hablando. Si hay planificación, se pueden evitar muchísimas cosas. Si hay un ordenamiento, una planificación donde estemos vinculados, gobierno, sector privado, con la misma bolsa agrícola, se pueden prevenir muchísimas de estas cosas. Con estos contratos que te mencioné, tanto los contratos de entrega futuro o los contratos de físico, se puede hacer una planificación interesante y a detalle de que, bueno, ok, con esto estos contratos garantizamos la colocación de la cosecha nacional, y con esos contratos te dan una data en realidad de lo que está saliendo, lo que se está cosechando, lo que está en el campo, ¿no? Y en función de eso
tú das entonces las licencias de importación a que realmente haya adquirido esa cosecha. Y de esa forma, entonces también evitas en los tiempos que en una entrada de cosecha no esté llegando un barco a puerto y haga el colapso que está ocurriendo ahorita, el caso con el azúcar como con el arroz. Bueno, importante este tema entonces que dice Ibelice Suárez, presidenta de Volpiaven, el tema de la planificación. Sería interesante saber por qué no se llega, porque es algo que ocurre de año tras año, lo vemos pasando y vemos las protestas de los productores que señalan que no tienen la capacidad de poder colocar sus cosechas y que pudieran llegar hasta perderse, es lo que ellos señalan, pues. Sí. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando más con Ibelice Suárez. Bueno, seguimos conversando con Ibelice Suárez, presidenta de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, Volpriaven, como ya los hemos dicho, mejor conocido como la Bolsa Agrícola. Hablábamos de la planificación, yo creo que eso es clave en cualquier empresa, en cualquier proceso que se quiera emprender, y en el caso de la agroindustria también pues debe estar presente. Año a año vemos a los productores protestar por el tema de la colocación de la cosecha, y usted señala que ahí justamente hace falta eso, planificación. Sí, la planificación es esencial porque entonces evitamos llegar a este tipo de momentos cuando ya tenemos la crisis. Planificación con voluntad. La industria, con el compromiso de la compra de la cosecha nacional, ya tienen los instrumentos a través de los contratos de entrega futura. El sector productor también igual, o sea, con esos contratos que entienda que no solamente el precio es importante, pero también la garantía de que mi producción la coloque, porque el momento que la coloco, entonces que me la van a cancelar. Y el sector gobierno, igual forma, o sea, con esta información, la data que le podría llegar, como efectivamente le llegaría diariamente de todos estos contratos, va a tener una visión mucho más clara de cuánto es lo que se está colocando y cuánto se está comprando y cuánto es el déficit para yo poder tener un número del otorgamiento de esas licencias. Y es planificación, porque con esa planificación aquí tenemos 2 ciclos de cosecha, entonces ahí se puede saber exactamente cuáles son la foto real del país. Ahora, si esa es la clave, ¿por qué no se hace? Bueno, esa respuesta también es delicada, porque yo te podría responder, ahí lo que falta es voluntad. O sea, voluntad, yo hablé de 3 actores. De todas las partes, ¿no? Claro, yo hablé de 3 actores, es voluntad de, vamos a hacerlo. Es preferible poder planificar en función de lo que yo sé de la materia prima que yo voy a recibir. Hablamos en el intermedio, o sea, lo que es los retos del productor primario, muchísimo. Hablamos siempre en todas las charlas que el productor primario, antes de sembrar, tiene unas grandísimas dudas. Es decir, voy a sembrar, ¿quién va a comprar mi producto? ¿Cuánto me van a pagar por ese producto? ¿Cuándo me lo van a pagar? Aparte de que si llueve suficiente o no llueve, si voy a tener acceso al gasoil, todo ese tipo de cosas. Es la incertidumbre que el productor se plantea cada inicio de siembra, y sin embargo siembra, ¿no? Por parte de la industria también, decir, yo voy a tener suficiente materia prima, a la agroindustria tiene que garantizar su materia prima, porque esa es su base para todo su proceso productivo. Y por parte del sector, del gobierno, porque es una data, todo lo que les puede generar la bolsa agrícola es una data importantísima para tener una foto de lo que está ocurriendo en el sector en los diferentes ciclos de la producción. Yo decía que es como una carrera de obstáculos el dedicarse al sector agropecuario en el país, porque tiene que, sortear eso, el tema del financiamiento. Después está las situaciones del clima. Ahorita tenemos la situación del superniño que genera sequía y también vamos viendo las lluvias que están bastante fuertes con el paso de las ondas tropicales. Pero a eso se suman otros factores, como usted señalaba. El caso de la inseguridad en el campo, el estado de las vías agrícolas, la situación de la energía eléctrica. Ahorita el ministerio está solicitando la autogeneración de energía eléctrica por parte de los productores. Eso hablábamos de que, de repente un productor grande puede llegar a asumirlo, aquí hablando como quien dice a lo loco, pero quizás los más pequeños se ven imposibilitados de hacer eso y evidentemente es un costo que genera, ¿no? No, eso es así. O sea, cuando escuchamos de que la agroindustria
genere su propia energía. Bueno, ¿de qué es factible? Es factible. ¿Cuál es el costo de eso? Es muy grande. Y vamos a estar claros, ese costo al final va a ir hacia el alimento, el producto terminado. Entonces podemos generar entonces un incremento importante en los alimentos. O sea, hay muchos obstáculos. Sin embargo, el sector agrícola es un sector tan noble, el campo venezolano es tan noble que bueno, que ahí todos los años seguimos sembrando, seguimos cosechando, seguimos produciendo y los números deben ser interesantes, producto de que vemos un crecimiento. Bueno, justamente le iba a preguntar acerca de los números y ya como para ir finalizando, ¿cuál es el balance que ustedes pueden hacer desde Volpiraven de la actividad agropecuaria en el país? Bueno, el balance de nosotros todos los años es un balance positivo porque ha habido crecimiento. Vemos el potencial, sí, vemos el potencial en los diferentes rubros. Cuando vamos al sector avícola, el sector avícola es un sector que en verdad llama la atención porque que viene creciendo, el consumo de la proteína de las aves aumenta y en huevos. Viene creciendo y ese crecimiento también viene porque también hay grandes inversiones por parte del sector privado, ¿no? Apostándole a esto. Entonces esas inversiones te generan crecimiento. También vemos en la parte de ganadería, a pesar de esa necesidad y carencia de financiamiento, también es un sector que viene creciendo. El sector, lo que es café y cacao, tenemos continuamente reuniones para exportación porque son altamente predecibles en los mercados internacionales. Entonces, en líneas generales sí hay un crecimiento interesante, pero podríamos estar creciendo muchísimo más porque el potencial, insisto, en el sector agrícola es enorme. Bueno, la clave entonces ya, usted lo ha dicho, la planificación y la conjunción de esos tres factores que ya habíamos nombrado y además, bueno, la utilización de esta herramienta como es la bolsa agrícola para poder facilitar todos estos procesos, ¿no? No, es así 100%. De hecho, cuando inicié el programa hablando de estos mecanismos, esto no es algo nuevo, esto es algo que utilizamos en el pasado. Hace muchísimos años también hubo algo parecido con la colocación del sorgo nacional en función del otorgamiento de las licencias de importación de maíz amarillo. Se hizo por el mecanismo de la bolsa agrícola y el 100% del sorgo se colocó sin ningún problema y la agroindustria obtuvo sus licencias de importación. Bueno, muchísimas gracias a Ibelice Suárez, presidenta de Volpiraven. Nos toca hacer una nueva pausa. Al regreso estará Adrián Barros. Él va a estar conversando en la entrevista con Roosevelt Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del Estado La Guaira. Ya venimos. Bien, continuamos con la entrevista. Vamos a conversar con el señor Roosevelt Gutiérrez, abogado, dirigente gremial, especialista en comercio exterior y presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del Estado La Guaira. Señor Gutiérrez, buenos días, bienvenido a Televen. Gracias por acompañarnos y por tomarse el tiempo de conversar, venir a Televen a conversar con nosotros. Mis respetos a usted y por supuesto a todos los que han fallecido y perdido tantas cosas en La Guaira, ¿no? Usted es uno de los sobrevivientes con este respeto, por supuesto, de por medio y por delante. Vamos a hablar un poco de cifras y hablar de lo que sucede ahora en La Guaira, sobre todo en el puerto, en el aeropuerto. Vamos a comenzar por el puerto de La Guaira. Se ha afirmado que está 100% operativo, ¿eso es cierto? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Adrián, y agradecido de veras por permitir dirigirme al pueblo de Venezuela y particularmente al pueblo de Vargas, ¿no? Sufrido hoy por ese doble terremoto del 24 de junio. Sí, te manifiesto que el puerto de La Guaira en nuestras operaciones aduaneras y portuarias está al 100% operando. Es de consideración de que tenemos una baja de importación y exportación, lo que hace que el puerto de La Guaira, con las pocas cargas que están llegando para los procesos de nacionalización, sean expeditas sus tramitaciones aduaneras, pago de impuestos y salida del recinto de aduana de forma. No hay por qué tener demora para los despachos de mercancía y retención de carga por parte de las autoridades para un reconocer exhaustivo de las mercancías en los puertos, sin quitarle la competencia. Pero hay una baja de agentes aduaneros bastante apreciable, ¿no? De 1000 y pico a 100, me parece más o menos. ¿Qué significa esto?
Eso es de vieja data. Nosotros por Vargas, para que tenga una idea, autorizado por el Ministerio de Hacienda anteriormente, el Ministerio de Finanzas, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, ahora que es la que dan las licencias de aduana, otorgan la licencia de aduana, éramos 1.200 agentes de aduana y agencias de aduana que operaban entre el puerto y el aeropuerto de Maiquetía. Hoy, con sinceridad de lo manifiesto, que hay menos de 100 operadores aduaneros trabajando para la poca carga que está entrando a los dos terminales, tanto marítimo y aéreo, en el estado Vargas. Esa es la realidad. Eso obedece a que hay las disminuciones justamente de las importaciones, las disminuciones de las exportaciones, el tránsito propiamente ya, tanto nacional e internacional, no lo tenemos totalmente activo. Y también va con la revocatoria que también el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria Aduanera ha ejercido con un cúmulo de agentes de aduana y agencias de aduana, quitando... Es decir, son 100 agentes aduaneros entre los dos, aeropuerto y puerto. Sí, y el mayor número de actividades lo puede recoger unas menos de 10 empresas del Estado que están fungiendo como agentes de aduana también. Eso es una realidad. Ahí hubo una migración. ¿Cómo funcionó la migración de las importaciones de La Guaira a Puerto Cabello durante el inicio de la contingencia? Sí, bueno, se realizó de forma perfecta, si se quiere decir, con las pocas cargas que tenían destino, tanto Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Maiquetía, con el desvío de buques y aviones hacia la aduana de Valencia, la aérea, y la aduana marítima de Puerto Cabello. Se realizó una jornada, un operativo para la nacionalización de la carga. Se transmitía electrónicamente desde La Guaira, pero se hacían los actos de reconocimiento en esa aduana foránea, y de los cuales no hubo ningún tipo de problema para hacer los procesos de nacionalización y sacada de las mercancías de los recintos aduaneros y entrega a su legítimo propietario. El puerto de La Guaira, entonces, usted dice, está 100% operativo. ¿Qué pasa con el aeropuerto? Estamos esperando la reactivación de algunas de las pistas, realmente de todo el aeropuerto. ¿Cómo está el aeropuerto realmente? En el caso del aeropuerto, nosotros ya de hace más de un mes veníamos teniendo la oferta por parte del gobierno que el 15 de agosto y después entonces fue pasado al 24 de agosto, iban a tener operativamente en un 35, un 40% la actividad de recepción de vuelos de pasajeros, que es lo más importante ahorita para mover por la cercanía de Caracas, y la gran cantidad de pasajeros que se mueven es del área metropolitana, y Vargas es importante para entonces reactivarlo. Y ayer, que cumpliendo ya los 2 meses de la tragedia, que teníamos previsto el inicio de las operaciones, no se realizó. Hubo un margen de espera por unos días más, y vamos a esperar que las autoridades finalmente puedan declarar sobre el particular cuántos días más vamos a tener a la espera de que se reactiven las operaciones de pasajeros por el aeropuerto de Maiquetía. Ahora, el panorama del comercio en La Guaira, casi el 40%, entre 40 y 50% del comercio en La Guaira quedó o destruido o seriamente dañado. ¿Cuál es la situación del comerciante en este momento allí en La Guaira? Fíjate una cosa, nosotros tenemos 11 parroquias en Vargas, ¿ok? De cuyas 11 parroquias, en un estado relativamente pequeño, en la zona cero se ubicó el doble terremoto mayormente en 4 parroquias, que fueron 4 parroquias que quedaron casi devastadas, por decir. Y esas 4 parroquias, que entra Catialamar, Urimare, Macuto y Caraballeda, esas 4 parroquias es donde estaba el eje comercial mayor del estado. Lo que nosotros podemos decir en estos momentos es que el 40% del sector comercial ubicado en esas 4 parroquias fue afectado directa o indirectamente. Perdieron negocios, muchos perdieron su vivienda, muchos perdieron familiares. Otros, los empleados y obreros trabajando en esas unidades de comercio, también se perdieron, y muchos están en estos momentos desplazados. Lo que quiere decir que nosotros tenemos una pérdida importante, incluso de los recursos humanos, para poder reactivar económicamente esas 4 parroquias.
No obstante, hay una sola parroquia, que es la parroquia central, que es la parroquia Maiguetía, la que quedó en pies, que no tuvo mayores daños, mayores consecuencias por el demente, y es el flujo justamente de las compras y ventas que se están haciendo dentro del Estado. Mencionó usted desplazados. ¿Ha habido muchos desplazados en esta tragedia? En comparación con 1999, ¿ha habido más desplazados? Sí, yo pienso que sí, porque sin duda alguna en el año 1999 muchos partieron hacia otros rincones del país a sabiendas de que Vargas para la recuperación se iba a tardar 1, 2, 3 años para la recuperación. Mucho barrio, lodo que remover en Vargas, escombros que remover, porque también mayormente el impacto fue en casa. Distinto en estos momentos. En estos momentos fueron edificios completamente que se extinguieron, pues que ya no existen. Y para que tenga una idea, nosotros tenemos cuenta dentro de la Cámara que aproximadamente son 1.500 inmuebles verdaderamente comprometidos, o desaparecieron o están parcialmente afectados, y eso es bastante duro para poder entrar en una recuperación. Señor Gutiérrez, vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos para seguir conversando sobre este delicado tema. Ya volvemos. Estamos conversando con Roosevelt Gutiérrez, abogado, dirigente gremial, especialista en comercio exterior, presidente de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros del Estado de La Guaira. Ya volvemos. Continuamos conversando con el señor Roosevelt Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros del Estado de La Guaira. Señor Roosevelt, continuamos entonces con este tema, con revisar cómo está el Estado de La Guaira. Nuevamente comparando el 99 con este momento, el impacto en el comercio ha sido mayor que en 1999. Sí, sin duda alguna. Los especialistas en la materia hablan de que el impacto fue 32 veces peor que el año 1999. Y Adrián, quiero manifestarte que sin duda alguna Vargas necesita un apoyo, ¿okay? Organismos internacionales, del propio gobierno y de aquellas empresas privadas que a bien verdaderamente requieran seguridad jurídica para ir a invertir en Vargas. Lo podemos hacer porque en 1999 de la confianza también del sector privado que apostó a Vargas, y en estos momentos lo necesitamos. Pero Vargas duramente fue afectado con este doble terremoto, pero anteriormente, no solamente el 1999, que veníamos en ascenso, recuperando la confianza en nuestro estado, pero tuvimos en el 2000 una réplica en una parroquia que generó daños también. En el año 2005 nosotros tuvimos la vaga, que también generó un lleno de escombros y lodo que dañó varias parroquias del estado. Nosotros tuvimos naturalmente también un movimiento que tumbó el viaducto Caracas-La Guaira. Nosotros tuvimos en el 2010 más de 3.000 damnificados en plazas públicas y en escuelas por espacio de 2 años, 3 años hasta que los reubicaran, y sendas manifestaciones que trancaban al Estado. Y después entonces, para colmo, la llegada de casi 3 años de la pandemia que originó un estancamiento. Demasiado hemos hecho para proyectar la imagen de Vargas. Hoy no sucede esto, pero estoy totalmente convencido que vamos a recuperar. Hay fuerza, fe y esperanza en ese estado. Saldremos adelante. ¿Cómo es el tema de los impuestos? ¿Cómo ha sido desde el principio? ¿Ha habido un alivio? Ustedes sé que han pedido alivio de impuestos y este tipo de medidas. ¿Cómo ha funcionado desde los terremotos? Las solicitudes, las intenciones y, como decimos los abogados, ya de oficio el gobierno nacional, regional y municipal debió haber motivado esa necesidad que tiene el comercio en Vargas de una exoneración de todos sus impuestos, y es lo menos que han hecho. Una omisión completamente por parte de los 3 niveles de gobierno. ¿Los impuestos siguen trabajando de la misma forma como si el comercio estuviera en pie? Es decir, ¿están cobrando un impuesto a un comercio que quedó destruido? Sí, cómo no, y no es cobrarle, sino también aquel que quedó destruido, parcialmente destruido, también entonces le generan, si no lo declaras al mes, entonces le generan una multa, y después de la multa, que es el 20% de recargo, también generan los intereses moratorios. Cualquier día que tú quieras emprender tu negocio nuevamente,
Con el favor de Dios vas a entonces encontrarte que entonces tú tienes años de morosidad o meses de morosidad. ¿Y cómo se ataja esta situación? ¿Han conversado con los entes gubernamentales? Que esto es la alcaldía que les cobra impuestos. Sí. ¿Cómo se maneja esto y cómo hacer que recapaciten en este tema? Sí, el esquema planteado en Colombia es totalmente distinto. Ya los 2 o 3 días ya tenían los comerciantes de la zona 0, la zona afectada, una acción por parte, por lo menos del gobierno local, que es el gobierno municipal. En este caso nosotros no hemos tenido el acompañamiento justamente del ciudadano alcalde en este tema para los comerciantes, que es de vital importancia. El relleno sanitario, que es un cobro que hace la alcaldía del municipio Vargas de forma compulsiva, si no los paga el relleno sanitario, cuando están esas 4 parroquias totalmente destruidas, entonces hay que pagar relleno sanitario en estos momentos. Es una cosa que se cuenta y no se cree. Sí, realmente es difícil de creer. El tema de los créditos, no nos queda mucho tiempo, pero el tema de los créditos es importante. Ya se van a activar también bancos privados para dar créditos a comerciantes del Estado Vargas. ¿Cómo está funcionando? Sí, es muy importante, ¿ok? El crédito puede efectivamente funcionar bien, ¿ok? Aquellos que vayan a solicitar a la banca privada, todo lo subsidia el Estado y un 20% tiene que ponerlo el damnificado en este caso. Pero ese 20% del damnificado llama poderosamente la atención. ¿Cómo van a ser las personas de la tercera edad? Las personas pensionadas que apenas ganan 130 bolívares. Entonces, no pueden verdaderamente exigir que se le dé un crédito para poder entonces ser beneficiado, siendo verdaderamente afectados por la tragedia duramente y que están hoy en plazas públicas y en colegios damnificados, que no tienen casa. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esa persona? Entonces puede ser ahorita llamada una discriminación odiosa porque esas personas de la tercera edad no pueden acceder al crédito. Eso hay que revisarlo. Y muchos de ellos tenían pues su pequeño negocio, ¿no? Una bodega o algo, trabajaban. Sí. Muchas personas de la tercera edad, ¿no? En un emprendimiento, en su casa, se mantenían, pero son pensionados de 130 bolívares mensuales. ¿Cómo va a acceder una persona? ¿Cómo un banco va a entregarle un crédito a una persona de 25 años? Cuando más o menos establecemos que el pago va a ser $40 mensuales, entonces eso contrata $40 mensuales del crédito, pagándolo mensualmente, contra 130 bolívares que cobra o recibe un pensionado. Difícil. ¿Cómo está el tema de los servicios públicos? ¿Se ha restablecido? ¿Qué servicios están funcionando en La Guaira? Bueno, sabes que nosotros de vieja data teníamos muchísimos problemas justamente en el funcionamiento de los servicios públicos. El tema del agua, para nadie es un secreto que nosotros estamos en una falda de montaña, que es el Parque Nacional Guaraíra-Repano, para nosotros Ávila, que emana cualquier cantidad de agua justamente entre las diversas quebradas que existen en el estado, las parroquias, que pudiesen verdaderamente paliar la necesidad de agua al estado por parroquia. Nosotros no hay una canalización efectiva por parte del gobierno y el servicio no llega de forma continua. Entonces, eso es en el pasado y es ahora peor en el presente. Entonces la dotación de agua no es expedita por parte del gobierno. No hay capacidad de respuesta inmediatamente para nosotros tener el servicio en óptima calidad. Ese es en el caso del agua. En el caso de la electricidad, muchas fallas verdaderamente eléctricas, mucha caída de postes del sistema eléctrico en el estado, han obligado a la interrupción del servicio en diversas zonas. Pero anteriormente también teníamos problemas, pero ahora imagínate, entonces se nos incrementa. Y así todo y cada uno de los servicios, teniendo en cuenta que el servicio de internet, por lo menos hubo empresas que suspendieron los cobros a sus clientes, cosa que agradecemos en gran medida, pero CanTV sigue cobrando y el servicio no lo prestan. Bueno, ¿qué actividades prevalecen ahora en La Guaira? Comercio variado.
pequeñas cantidades, pequeños comercios que justamente toman las personas, tanto naturales y jurídicas, para su desenvolvimiento a diario. Hay una variedad. El hecho de que nosotros no tengamos disponible los 800 establecimientos de hospedaje que tenía Vargas, entre hoteles, posadas, pensiones y otros, ya esos 800 establecimientos ya prácticamente están en reducción porque no pueden prestar sus servicios. Los empleados se han ido del Estado, los empleados, algunos murieron, los empleados perdieron su familia, muchos se fueron de Vargas, el negocio se perdió, quedó parcialmente destruido o los socios propietarios de los inmuebles murieron. Señor Rubel, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Un gusto conversar con usted, a pesar del tema álgido y difícil. Nuevamente mis respetos a usted y a todos los que han sufrido esta tragedia de Vargas, que realmente somos todos, a toda Venezuela. Gracias por acompañarnos, señor Rubén Gutiérrez. Bueno, hacemos una pausa para publicidad. Al regreso vamos a revisar lo que es noticia en el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. Volvemos. El tifón Saudel sigue aproximándose a Taiwán y aunque muestra señales de debilitamiento, continúa causando abundantes precipitaciones y fuertes ráfagas de viento. El ciclón se desplaza hacia el oeste-noroeste desde el Océano Pacífico, reduciendo la probabilidad de un impacto directo sobre el territorio taiwanés. Sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia debido a que los efectos del fenómeno comenzarán a sentirse con mayor intensidad desde la tarde del jueves, alcanzando su punto más cercano a la isla el próximo viernes. Nos centramos ahora en España. Una intensa tormenta acompañada de granizo y fuertes vientos causó inundaciones y múltiples incidencias en Tarragona. Los servicios de emergencias atendieron 162 avisos en una hora, principalmente por caída de árboles, ramas y cables. Además, 6 líneas ferroviarias fueron suspendidas entre Tarragona y Torredembarra. Las autoridades pidieron extremar la precaución y evitar ríos, barrancos y zonas que se puedan inundar mientras el temporal avanza hacia Barcelona. Continuamos con fenómenos climáticos. Un poco más al norte, en Francia, un tornado golpeó el sur del país, dejando a 41 personas heridas y más de 300 viviendas afectadas en la localidad de Pomas, en medio de una alerta naranja por tormentas. De acuerdo con la prefectura del departamento francés de Aude, la fuerza de la columna de aire provocó daños en viviendas, arrancó tejados y derribó árboles. Las autoridades activaron un plan de emergencia y cerraron carreteras por seguridad. Se espera que en los próximos días se precise el balance definitivo de daños y se dispongan las medidas de apoyo necesarias para que los vecinos y las localidades aledañas puedan recuperar la normalidad. Volvemos a nuestro continente. La Fiscalía Mexicana investiga un cargamento de 12 cajas con casi media tonelada de mercurio con un peso aproximado de 480 kilos procedente del centro norte del país que presentaba un derrame parcial. Uno de los recipientes se rompió durante las labores de traslado, lo que activó una llamada de emergencia a las autoridades locales. Tras constatar la naturaleza del material, toda la carga fue puesta a disposición del Ministerio Público para determinar la cantidad exacta de la sustancia e iniciar una investigación por transporte de sustancias peligrosas. Este caso se suma a otro que era la incautación de 1,2 litros del mismo material el pasado viernes en un vehículo que derivó en la detención de una persona. Vamos a Haití. Más de 40 muertos dejó un ataque de bandas armadas la madrugada de este lunes en una comuna de Puerto Príncipe. Una masacre que llevó al gobierno a declarar máxima alerta de todas las fuerzas de seguridad. Las bandas armadas atacaron viviendas y una iglesia que también funciona como refugio. La agresión provocó el desplazamiento masivo de civiles. Estados Unidos retiró a Siria de su lista de países promotores del territorio y de terrorismo, con el objetivo de fomentar la inversión en la nación árabe y promover su estabilidad política y económica. La medida fue presentada por Washington en cumplimiento a la promesa del presidente Donald Trump de aliviar las sanciones a Siria e revocar inclusive el Frente al-Nusra como organización terrorista global.
En México, la Fiscalía General del Estado de Guerrero capturó en Acapulco a Jorge Luis N., alias El Choco, señalado como líder operativo del brazo armado Los Rusos, en las zonas turísticas de Caleta, Caletilla y Las Playas. El arresto se ejecutó mediante un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales. El Choco es acusado del homicidio de un hombre el pasado 21 de agosto en Las Playas. Reportes también ligan a esta organización al cártel de Sinaloa. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales de redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos nuestra revisión con F. Ellos titulan: Estados Unidos lanza la operación Paria Económico para bloquear las fuentes de ingresos de Irán. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aclaró que estas sanciones sectoriales apuntarán a 5 de las vías vitales que Irán explota en otros países, entre los que se encuentran activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Pasamos ahora al portal web La Opinión de Los Ángeles de Estados Unidos. Él destaca: Corte Suprema respalda a Trump en su ofensiva contra el voto por correo. En una orden aprobada por 6 votos contra 3, los magistrados dieron al Departamento de Seguridad Nacional vía libre para avanzar con la elaboración de listas estatales de ciudadanos considerados elegibles para votar. Los 3 jueces del ala progresista se opusieron. Y en notas virales, un motociclista cayó estrepitosamente a un río en India luego de esquivar a unos caballos que se encontraban en la vía. El video, grabado en primera persona, muestra cómo el conductor se sale de la carretera para no atropellar a los equinos, terminando él y su vehículo en las aguas del afluente. Bueno, difícil maniobra, ¿eh? En India pasa de todo, la verdad. Sí, en fin. Bueno, Carelis, vamos a ver qué nos tienen los deportes Alejandro Parra. Alejandro, buenos días. Buenos días, Adrián, Carelis, y para todos nuestros televidentes, feliz martes. Vamos a iniciar nuestro repaso de la información deportiva con el MVP de la semana. Zach Neto y Fernando Tatis fueron nombrados como los mejores jugadores de los últimos 7 días en las grandes ligas. El campo corto de los Angelinos de Los Ángeles se llevó el galardón en la Liga Americana tras batear para 500, conectar 7 extra bases e impulsar 9 carreras, destacando su jornada del día 20 de agosto, en la que consiguió un jonrón, un doble y 7 remolcadas ante los Astros de Houston. En la Liga Nacional, el jugador de los Padres de San Diego obtuvo la distinción por 4ª vez en su carrera al registrar un promedio de 4.80, producto de 12 imparables en 25 turnos, sumando 4 cuadrangulares y 11 carreras traídas al plato. Y el Miami Heat hizo oficial la adquisición de Klay Thompson en su último gran movimiento de este verano. El escolta, 4º en la lista histórica de triples anotados en la NBA, arribó al quinteto de Florida con un contrato de 2 años y $11.5 millones de salario. Thompson llega tras la adquisición de Giannis Antetokounmpo al equipo de Bam Adebayo y el coach Erik Spoelstra para complementar el ataque y la defensa perimetral del conjunto de Miami. La otra mitad de los Splash Brothers, ya con 34 años, destaca por un registro de 41% de triples a lo largo de su carrera y 11 temporadas en las que ha anotado más de 200 tiros de larga distancia. Y tras la ausencia de Alejandro Balde en su primer partido liguero con el Barcelona, un equipo de la Premier League inglesa demostró su interés por el jugador. Y cada vez más crece la polémica en la dirigencia de la FIFA. Este lunes, varios futbolistas internacionales, tanto activos como retirados, pidieron un cambio dentro del organismo rector de Gianni Infantino. A través de un documento, figuras como Michael Silvestre, Emmanuel Petit, Oliver Dacourt y Lucy Bronze cuestionaron el actual liderazgo del fútbol mundial en la toma de decisiones sin distinguir sus intereses y lo mejor para el deporte. Agregaron que sus dirigentes han estado alejándose del fútbol y sus valores fundamentales y abogaron porque los jugadores y aficionados tengan más participación en la gestión de la FIFA. Con esto finalizamos la información deportiva por la mañana de hoy y los dejo con mis compañeros. Gracias, Alejandro. Llegamos, amigos, al final del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder.
Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Max. Aquí nos vemos. En Instagram nos encuentran como Televen TV y El Piso, noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar también nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También los invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, en el noticiero Televen, para que esté al día con las noticias. Recuerda, a las 12 del mediodía la emisión meridiana Televen está en todo. Sigan en nuestra sintonía.